¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, algunas cosas parecen escapar de tus manos? ¿Por qué aquello que más persigues se aleja, y en cambio lo inesperado llega cuando menos lo buscas? ¿Será posible que exista una ley secreta, oculta durante siglos, que invierta todo lo que nos enseñaron sobre el esfuerzo y la conquista? Ellos conocían este principio y lo ocultaron, porque sabían que podía liberar al ser humano de las cadenas invisibles del control. No es mito, no es metáfora. Es una ley real, enseñada por Thoth en los antiguos salones de Amenti. Una ley que desafía la lógica común, pero que revela el núcleo mismo de la creación. Durante siglos, la humanidad fue entrenada para creer que cuanto más luchas, más conquistas, que cuanto más insistes, más rápido alcanzarás tus sueños. Sin embargo, este secreto enseña lo contrario. Cuando dejas de correr detrás de lo que deseas comienza a correr hacia ti. Es la llamada ley al revés, una fuerza silenciosa que opera constantemente en tu vida, aunque no seas consciente de ello. Piénsalo. ¿Cuántas veces intentaste forzar una situación con todas tus fuerzas, solo para terminar agotado, frustrado y sin resultados? ¿Y cuántas veces, en cambio, al rendirte con serenidad, al dejar de luchar, la solución apareció sola, como si hubiera estado esperando a que soltaras el control? Esto no es casualidad. Es la manifestación de una ley cósmica que no responde a la ansiedad ni a la desesperación, sino al equilibrio y a la confianza. Hoy, caminaremos juntos a través de este misterio. No será un simple viaje de ideas, sino un encuentro con tu propia conciencia. Porque esta enseñanza no busca convencer a tu mente racional, sino despertar algo más profundo, la memoria de tu alma antigua, que ya conoce este principio desde antes de encarnar en esta vida. En los próximos minutos, te mostraré cómo reconocer cuando estás usando esta ley de manera equivocada, generando escasez y sufrimiento, y cómo transformarla en una aliada para que tu existencia fluya sin resistencia. Te compartiré ejemplos que resuenan en la vida cotidiana y un ejercicio práctico que podrás aplicar hoy mismo para sentir cómo el universo responde a tu vibración interior. Permanece conmigo hasta el final, porque el instante en que comprendas esta verdad tu realidad comenzará a transformarse. No será una promesa lejana, será una experiencia palpable en tu propia vida. Respira profundo. Silencia por un momento el ruido del mundo. Escucha no con los oídos, sino con la conciencia. Lo que estás a punto de descubrir puede abrir un portal en tu interior, un portal hacia un estado donde la vida deja de ser lucha y se convierte en flujo. Prepárate, buscador de la verdad. La clave que transformará tu vida está ahora ante ti. Y si tu corazón está dispuesto, nada podrá detener la expansión de tu ser. El secreto escondido en los salones de Amenti. Imagina por un instante los corredores silenciosos de piedra, donde el eco del tiempo aún guarda los susurros de los iniciados. Allí, en los llamados salones de Amenti, Thoth transmitía conocimientos que no eran simples palabras, sino llaves capaces de abrir puertas invisibles en la conciencia humana. Pero no todos estaban preparados para recibir estas llaves. Solo los que habían cruzado la prueba del silencio interior podían acceder a ellas. Por eso, gran parte de su sabiduría fue ocultada, no porque fuese inaccesible, sino porque el mundo exterior no estaba listo para sostener semejante verdad. Uno de esos secretos era la llamada ley al revés, un principio que desmonta la lógica del sistema. La sociedad nos enseñó que para lograr debemos controlar, insistir y competir. Nos dijeron que la vida es una guerra constante y que únicamente los más fuertes vencen. Sin embargo, Thoth revelaba lo opuesto, que el verdadero poder surge cuando cesamos la lucha y permitimos que el flujo del cosmos actúe a través de nosotros. Esta enseñanza, aunque parece sencilla, era considerada peligrosa. ¿Por qué? Porque quien comprende que la vida fluye mejor cuando se deja de forzar, se vuelve imposible de manipular. Ya no obedece al ritmo frenético impuesto por el sistema, ya no depende del miedo ni de la ansiedad colectiva. Ese ser comienza a caminar con un paso propio, guiado por la armonía invisible. Y eso,
para quienes buscan control sobre las masas, es inaceptable. La historia oficial borró estos detalles, relegando a Thoth a la categoría de mito o de simple figura egipcia. Pero en la tradición hermética, él es recordado como el maestro de maestros, el guardián del equilibrio universal. Enseñaba que el universo no responde al esfuerzo ciego, sino al estado vibracional del corazón humano. Piensa en lo siguiente: si todo lo que existe es energía, entonces lo que realmente mueve tu vida no son tus acciones externas, sino la vibración que emanas en silencio. Por eso, Thoth afirmaba que la creación no se da en medio del ruido mental, sino en el vacío consciente, en ese espacio donde el alma se conecta con la fuente. ¿Y qué ocurre cuando alguien vive alineado con esta ley? Su vida comienza a reflejar sincronicidades imposibles de explicar con la lógica común. Oportunidades aparecen en el momento exacto, personas clave se cruzan en su camino sin esfuerzo, y las soluciones llegan como si siempre hubieran estado esperando en las sombras. Sin embargo, cuando se desconoce este principio, la misma ley actúa en sentido contrario. El que insiste con ansiedad, el que se aferra por miedo, el que siembra desde la carencia, atrae más de aquello que teme. Es como si el universo reflejara con precisión el estado interior, tanto si es confianza como si es desesperación. Por eso este conocimiento fue resguardado como un tesoro. Quien lo aplica de manera consciente deja de ser esclavo del azar y se convierte en co-creador de su realidad. Pero para llegar a ese punto, es necesario comprender que la lógica humana es limitada y que lo invisible responde a reglas diferentes a las que dicta la mente. Los salones de Amenti eran el espacio donde los discípulos aprendían a soltar el control y a entrar en comunión con el flujo eterno. Allí, los iniciados practicaban el arte de la rendición consciente, ese estado en que la voluntad humana deja de luchar contra el río y se convierte en su cauce natural. Y es aquí, buscador, donde empieza tu verdadera iniciación. Reconocer que lo que siempre creíste un acto de debilidad, ceder, rendirse, soltar, es, en realidad, la mayor demostración de poder espiritual. Porque en el momento en que dejas de intentar controlar, la conciencia universal toma el timón y la vida comienza a moverse con una perfección que ninguna mente racional podría diseñar. La ley al revés, rendición consciente. La mente humana fue entrenada para creer que todo depende del esfuerzo. Desde niños nos repiten que hay que insistir, que nunca debemos rendirnos, que el éxito pertenece a quienes luchan hasta el final. Y, sin embargo, ¿no has notado que muchas veces esa lucha solo genera más resistencia? Como si cuanto más intentaras controlar la vida, más se escapara entre tus manos. La ley al revés enseña exactamente lo contrario. Cuando sueltas, cuando dejas de empujar, la vida empieza a moverse. No porque hayas renunciado, sino porque entras en un estado de rendición consciente. Y este estado no es debilidad, es poder. Ejemplo en lo cotidiano. Piensa en una relación que quisiste salvar con todas tus fuerzas. Llamadas insistentes, intentos de convencer, discusiones interminables, y cada esfuerzo solo creaba más distancia. Hasta que un día, agotado, decidiste soltar. Y justo entonces, cuando dejaste de forzar, la otra persona volvió a buscarte. O imagina el caso del trabajo. Buscaste oportunidades, enviaste currículums, golpeaste puertas, y nada funcionaba. Pero el día que dejaste de obsesionarte, que volviste tu atención a otra actividad, una propuesta inesperada llegó sin aviso. Eso es la ley al revés en acción. El principio del equilibrio. Thoth enseñaba que el universo no responde al exceso, sino al equilibrio. Y lo que llamamos esfuerzo muchas veces es en realidad ansiedad disfrazada. Cuando vibras con carencia o desesperación, tu campo energético se llena de ruido. Y el cosmos, que es inteligente y sensible, responde con más caos. Pero cuando regresas al centro, cuando confías y silencias la mente, todo comienza a alinearse. No porque dejes de desear, sino porque dejas de bloquear. El deseo permanece, pero libre, como una semilla que has sembrado y que ahora entregas a la tierra fértil del universo.
El agricultor no desentierra la semilla cada día para ver si ya brotó. Él confía en los ciclos invisibles de la naturaleza. Así también es el camino del alma: sembrar en paz y permitir que lo invisible trabaje. La rendición no es pasividad. Muchos temen que soltar signifique abandonar sus sueños. Pero la rendición consciente no es olvido, no es negligencia, no es resignación. Es confianza activa. Significa hacer tu parte con claridad y luego apartarte para que la vida haga la suya. La verdadera fuerza no es controlar, sino colaborar con el flujo. Porque el universo es autosuficiente, sabe cómo equilibrar, sabe cómo ordenar. Lo único que necesita es que tú no interfieras con tu ruido mental. Ejemplo espiritual. Imagina a alguien que lleva años pidiendo prosperidad. Hace rituales, repite frases, visualiza con ansiedad. Pero en el fondo, su vibración es de miedo a no tener. Y entonces, la vida responde a esa vibración, no a sus palabras. El día que esa persona suelta la ansiedad, que comienza a sentir gratitud por lo poco que tiene, que actúa con calma, algo cambia. La frecuencia interior se eleva, y pronto la realidad externa refleja esa transformación. La prosperidad llega no porque la buscó desesperadamente, sino porque dejó de vibrar carencia. El misterio de la confianza. Rendirse conscientemente es como abrir un portal invisible. En el momento en que apartas la obsesión, surge el espacio interior por donde lo divino puede entrar. Y es entonces cuando ocurren las sincronicidades, el encuentro inesperado, la llamada providencial, la respuesta que jamás habrías planificado. La confianza, decía Todd, es la vibración más poderosa, porque no crea resistencia en el campo invisible. Es un silencio vibrante que permite al alma escuchar la voz del cosmos. Camino del buscador. Querido buscador, pregúntate, ¿qué situaciones en tu vida estás intentando forzar? ¿Dónde tu ansiedad está bloqueando el flujo? ¿Qué pasaría si hoy dieras un paso atrás y dejaras que el universo se encargue? Recuerda, no se trata de abandonar, sino de confiar. De rendirse no al fracaso, sino a la armonía superior. Dejar que la conciencia universal sea quien guíe tus pasos. Cuando comprendas esto, descubrirás que muchas de las luchas que libraste eran innecesarias. El río de la vida siempre supo hacia dónde te llevaba. Solo necesitaba que dejaras de luchar contra la corriente y aprendieras a fluir. Ese es el corazón de la ley al revés. El poder que nace cuando silencias el miedo y permites que tu alma antigua recuerde lo que siempre supo. Que no es el esfuerzo el que crea, sino la rendición consciente. El campo subconsciente y la semilla interior. Fue enseñado que detrás de todo lo visible existe un campo oculto, un espacio silencioso donde se tejen los destinos antes de manifestarse en la materia. Ese campo no está afuera de ti. Habita en tu interior, en lo que hoy llamaríamos la mente profunda o subconsciente, pero que los antiguos comprendían como un portal vivo entre el mundo invisible y la realidad física. Este es el lugar donde cada pensamiento, cada emoción y cada creencia se convierten en semillas. Y, como todo agricultor sabe, la calidad de la semilla y del suelo determina la cosecha. Si siembras miedo en ese campo, recogerás experiencias que alimentan el miedo. Si siembras carencia, recogerás situaciones que confirman la falta. Pero si siembras confianza, paz y gratitud, tarde o temprano esas semillas brotarán en forma de oportunidades, sincronicidades y abundancia. El error más común. La mayoría de las personas dicen querer una cosa, pero vibran lo contrario. Declaran que desean prosperidad, pero por dentro vibran preocupación constante. Dicen anhelar amor, pero se sienten incompletos y solitarios. Repiten frases positivas, pero su campo interior está impregnado de ansiedad. El subconsciente no juzga esas contradicciones. Simplemente obedece al estado vibracional más profundo. Por eso tantas veces los esfuerzos conscientes parecen inútiles. Porque no importa lo que repitas con la boca si tu corazón late desde la duda. Lo que realmente siembra la realidad no son las palabras superficiales,
sino la emoción silenciosa que llevas en el fondo del alma. La pureza de la semilla. Todd decía que el acto de plantar un deseo en el campo invisible es un momento sagrado. Y como todo acto sagrado, exige reverencia, claridad y pureza emocional. Una intención sembrada desde la desesperación arrastra consigo el veneno de la carencia. Una intención sembrada desde el miedo terminará manifestando más motivos para temer. La verdadera semilla debe nacer de la plenitud. ¿Y qué significa esto? Significa que tu deseo no surge de la sensación de estar incompleto, sino de la abundancia de tu ser. No buscas amor para llenar un vacío, sino porque ya vibras amor y deseas compartirlo. No buscas prosperidad para huir de la escasez, sino porque reconoces que tu alma es abundante y la vida es expansión. Los momentos de siembra. Los antiguos sabían que había instantes privilegiados en los que el campo subconsciente se abre con mayor facilidad. Al amanecer, cuando la mente aún está entre el sueño y la vigilia. En el silencio de la noche, cuando el mundo externo descansa. O en los momentos en que el corazón se encuentra en calma después de una respiración profunda. No se trata de superstición, sino de comprensión. En esos intervalos, la mente racional se relaja y el portal interior queda expuesto. Allí, una visualización serena, una emoción auténtica, una gratitud sincera, tienen más poder que 1000 repeticiones ansiosas durante el día. Como sembrar correctamente. Cierra los ojos. Respira. Siente tu cuerpo soltar las tensiones. Y en ese espacio de calma, reconoce lo que deseas como si ya existiera. No como una súplica, no como un pedido desesperado, sino como una constatación silenciosa. Como quien contempla una flor que ya brotó en su jardín. La clave no es convencer al universo, sino reconocer la realidad invisible que ya está en gestación. Cuando haces esto, plantas una semilla vibrante en el campo profundo de tu ser. Una semilla libre de ansiedad, cargada de confianza y bañada en la luz de la gratitud. El alma como guardiana del campo. El subconsciente es fértil, pero también vulnerable. Absorbe todo lo que sientes con fuerza. Las dudas, los miedos, las noticias negativas, las palabras de quienes viven atrapados en la carencia. Por eso, se recomendaba proteger el campo interior como un templo sagrado. Cada emoción que alimentas es agua que riega tu semilla. Cada pensamiento repetido es un sol que la nutre o una sombra que la sofoca. Y cada recuerdo que evocas con intensidad se convierte en una instrucción directa a tu realidad futura. Querido buscador, pregúntate, ¿qué semillas estás lanzando cada día en tu campo profundo? ¿Las semillas del miedo o las semillas de la confianza? ¿La semilla de la ansiedad o la de la certeza silenciosa? La alquimia del sembrador consciente. Cuando aprendes a sembrar con pureza, tu vida entera se convierte en un jardín sagrado. Dejas de pelear con la tierra y comienzas a colaborar con ella. Te conviertes en alquimista de tu propio destino. El secreto no está en repetir 1000 veces lo que quieres, sino en vibrar una sola vez con autenticidad. Porque el universo no responde a la cantidad de tus palabras, sino a la calidad de tu vibración. Una semilla plantada en silencio, con el corazón en paz, puede mover más universos que años enteros de lucha. El subconsciente es la matriz de lo real. Y cuando tu alma aprende a sembrar en él desde la plenitud, la vida exterior no tiene otra opción que reflejar esa abundancia. El silencio protector y la fe silenciosa. Todd advertía que sembrar un deseo en el campo invisible era apenas el comienzo. El verdadero desafío venía después, proteger la semilla. Porque muchos plantan con claridad, pero permiten que las dudas, la ansiedad y las voces externas corrompan el terreno. Es como un agricultor que siembra una semilla preciosa y cada día escarba la tierra para comprobar si ya brotó. En su impaciencia, termina matando lo que intentaba hacer crecer. El silencio protector. A este estado de cuidado interior, Todd lo llamaba el silencio protector. No es un silencio pasivo, ni vacío, sino un silencio activo, vibrante, consciente.
Es el silencio del guardián que vigila la puerta del templo. No habla, no se agita, pero su sola presencia mantiene alejadas las fuerzas de la duda. Practicar el silencio protector significa mantener tu espacio interior limpio, sin permitir que pensamientos de miedo o voces externas interfieran en la gestación de tu creación. No se trata de luchar contra la duda, porque al luchar le das fuerza. Se trata de observarla y dejarla pasar, como nubes que cruzan el cielo sin afectar el sol que brilla detrás. El buscador que aprende a guardar silencio interior desarrolla una fuerza magnética incomparable, porque en ese espacio, la semilla sembrada respira, crece y se fortalece sin ser interrumpida por la impaciencia de la mente. La ansiedad como enemigo invisible. El mayor enemigo en esta etapa no es el mundo exterior, sino tu propia mente inquieta. La ansiedad quiere acelerar el proceso, exige señales, busca confirmaciones inmediatas. Pero cada vez que dudas, envías al subconsciente una orden contradictoria: no creo que esto sea posible. Y el campo, obediente, responde reproduciendo la vibración de la inseguridad. Por eso, cultivar el silencio protector es un acto de disciplina espiritual. No se trata de vigilar obsesivamente tus pensamientos, sino de mantener un estado de certeza interior. Como un guerrero que guarda la entrada de un santuario, no con violencia, sino con una calma firme e inquebrantable. La fe silenciosa. Más allá del silencio protector, existe un nivel aún más profundo, la fe silenciosa. Es el estado en el que ya no necesitas visualizar constantemente, ni repetir afirmaciones, ni buscar señales afuera. Es un estado tan puro que basta con ser, con vibrar en certeza, para que lo invisible comience a materializarse. La fe silenciosa no pide, no suplica, no insiste, no intenta convencer al universo. Simplemente sabe, vive como si aquello que anhela ya estuviera realizado, no en la materia, pero sí en la conciencia. Y porque lo sabe en silencio, no genera resistencia. Pocos logran sostener esta frecuencia, porque exige una confianza radical. Requiere soltar la obsesión por el resultado y descansar en la armonía universal. Pero quienes alcanzan este estado se convierten en testigos de manifestaciones tan fluidas que parecen milagrosas, aunque en realidad son apenas la consecuencia natural de vivir alineados con la ley. Ejemplo de fe silenciosa. Imagina a alguien que durante años buscó reconocimiento, luchando por agradar a todos, esforzándose por ser visto. Nada funcionaba. Un día, cansado de mendigar validación, decidió simplemente ser auténtico, vivir desde su verdad interior. No buscó más aplausos. Y entonces, sin esfuerzo, el reconocimiento llegó. O piensa en quien anhelaba amor con desesperación, viviendo atrapado en el miedo a la soledad. El día en que halló paz en su propia compañía, sin esperar nada externo, esa vibración de plenitud atrajo una relación auténtica y armoniosa. Eso es fe silenciosa, vivir desde la certeza de que lo que buscas ya está dentro de ti, y por eso la realidad exterior termina reflejándolo. El camino del iniciado. Querido buscador, aprende esto: la verdadera creación ocurre en el silencio. No en la insistencia, no en la súplica, no en la ansiedad. El silencio protector cuida la semilla. La fe silenciosa la hace florecer. Cuando consigas habitar este estado, descubrirás que la vida ya no depende de tu esfuerzo constante. Las puertas se abrirán solas, las personas correctas aparecerán, los caminos se revelarán. Y no porque hayas luchado por ellos, sino porque tu vibración interior se volvió tan clara que el universo no tuvo otra opción que responder. Ese es el misterio de la fe silenciosa. No grita al cosmos, susurra en el corazón. Y ese susurro basta para mover mundos. Ejemplos reales de la ley en acción. Hasta aquí hemos explorado la teoría y el misterio de la ley al revés. Pero para que tu alma lo incorpore, necesitas ver cómo se manifiesta en la vida real, en historias concretas que demuestran que este principio no es un mito, sino una fuerza viva actuando en silencio. El hombre y las deudas. Hubo un hombre que pasó años intentando salir de las deudas.
Trabajaba sin descanso, corría detrás de todo tipo de oportunidades, forzaba negocios que terminaban en fracaso. Vivía con el corazón agitado y la mente llena de miedo. Cada día sembraba más ansiedad en su campo interior, y cada día la vida le devolvía más motivos para temer. Un día, exhausto, decidió detenerse, no en el sentido de rendirse al fracaso, sino de soltar el control. Comenzó a enfocarse en lo que ya tenía, agradeciendo lo poco en lugar de llorar por lo que faltaba. Cambió su vibración del desespero a la confianza. Y en cuestión de semanas, una oportunidad inesperada apareció. Un trabajo en un área que él amaba y con un ingreso mucho mayor de lo que había imaginado. No fue esfuerzo, fue alineación. La mujer y el amor. Otra historia es la de una mujer que buscaba desesperadamente una pareja. Llenaba su vida de intentos, relaciones breves y dolorosas, repitiendo patrones de carencia. Su vibración era clara: miedo a la soledad. Y el universo, fiel espejo, le devolvía relaciones que confirmaban ese miedo. Cansada, decidió cambiar de camino. Dejó de buscar fuera lo que nunca encontraba y comenzó a cultivar la paz en su interior. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a amarse sin condiciones. Y entonces, sin esfuerzo, alguien apareció en su vida. No porque ella lo buscara, sino porque su nueva vibración atrajo un reflejo armonioso. Ese amor nació no de la necesidad, sino de la plenitud. El misterio de la sanación. Tal vez el ejemplo más poderoso es el de una persona que luchaba contra una enfermedad considerada incurable por la medicina convencional. Durante años batalló, probó tratamientos, buscó soluciones externas. Pero la lucha la desgastaba más y más. Un día, comprendió la enseñanza. Dejó de luchar contra la enfermedad y comenzó a nutrir la salud que ya habitaba en su interior. No negó la realidad física, pero eligió vibrar en gratitud por cada célula que funcionaba, por cada instante de vida. Se enfocó en alimentar la confianza en lugar del miedo. Y poco a poco, su cuerpo respondió. Los médicos lo llamaron un milagro, pero en verdad fue la consecuencia natural de haber soltado la resistencia y haber permitido que el orden divino fluyera. ¿Coincidencias o ley universal? Algunos dirán que fueron coincidencias. Pero quienes conocen los misterios herméticos saben que no existen las coincidencias, existen sincronicidades. El universo responde a tu vibración como un espejo responde a tu reflejo. Cuando vibras carencia, te devuelve falta. Cuando vibras confianza, te abre caminos. La ley al revés actúa todo el tiempo, tanto si eres consciente como si no. La diferencia está en si la usas a tu favor o en tu contra. Porque cada vez que sueltas el miedo y confías, el cosmos responde con fluidez. Y cada vez que insistes desde la ansiedad, el cosmos refleja más bloqueo. El poder de tu experiencia. Querido buscador, estos relatos no son excepciones reservadas a unos pocos. Son recordatorios de lo que tú también puedes vivir. La ley al revés está operando ahora mismo en tu vida. La pregunta es, ¿estás sembrando desde la confianza o desde la carencia? Lo que otros han logrado, tú también puedes manifestar. No necesitas forzar. Solo necesitas alinear tu vibración, proteger tu semilla y vivir en la certeza de que lo que es tuyo encontrará el camino hasta ti. El estilo de vida alineado con lo invisible. Hasta ahora hemos visto la ley al revés como un principio cósmico y hemos explorado ejemplos de cómo se manifiesta en la vida. Pero el verdadero poder surge cuando esta ley deja de ser una técnica ocasional y se convierte en un estilo de vida. Vivir sin ansiedad. Vivir alineado con lo invisible significa trabajar con dedicación, pero sin ansiedad. Significa actuar con claridad, pero sin el peso de la expectativa. No es renunciar a tus sueños, es permitir que crezcan sin forzarlos. Así como un jardinero cuida el terreno y riega la tierra, pero confía en el tiempo de la naturaleza, tú también aprendes a confiar en el tiempo del universo. Desear sin carencia. Los deseos no desaparecen. Forman parte de la expansión natural del alma. Pero el buscador alineado con la ley entiende que el deseo no puede nacer de la carencia,
sino de la plenitud. Quien vibra desde la necesidad genera cadenas invisibles. Quien vibra desde la abundancia abre portales. Por eso, cada vez que sientas un deseo, pregúntate, ¿nace de la falta o de la expansión de mi ser? Crear sin forzar. Crear desde la armonía es muy distinto a crear desde la obsesión. El que insiste con ansiedad crea bloqueos. El que actúa desde la paz abre caminos. Esta es la alquimia del creador consciente. Transformar cada acción en un reflejo de su estado interior. Cuando tu vibración es clara, tu acción es precisa. Ya no necesitas 1000 movimientos. Un solo gesto, alineado, basta para abrir puertas que antes parecían cerradas. La certeza como frecuencia. El estilo de vida alineado con lo invisible se sostiene en la certeza silenciosa. Una certeza que no depende de pruebas externas, sino de la conexión con tu alma antigua y con la conciencia universal. En este estado, incluso en medio del caos externo, permaneces firme. Las tormentas pueden rugir, pero tu centro permanece intacto, porque tu raíz está en lo eterno, no en lo pasajero. Caminar sobre el caos. Todd decía que quien encarna esta ley puede caminar sobre las aguas del caos sin hundirse. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque pierden poder sobre ti. El mundo exterior ya no dicta tu vibración. Eres tú quien dicta la vibración que el mundo refleja. Y desde ese lugar, nadie puede detenerte. Querido buscador, este es el destino que la ley al revés guarda para ti. Una vida donde ya no luchas contra el río, sino que fluyes con él. Donde ya no mendigas respuestas afuera, porque reconoces que el poder de creación siempre estuvo dentro de ti. Vivir alineado con lo invisible no es un evento aislado, es un hábito sagrado. Es levantarse cada día con intención clara, actuar con serenidad y soltar el resultado con confianza. Y en ese ciclo, lo invisible se vuelve tu aliado permanente. Ahora sabes que no es el esfuerzo ciego el que crea, sino la rendición consciente. No es la ansiedad la que abre caminos, sino la certeza silenciosa. Querido buscador, lo que descubres aquí no es una teoría, es una llave. Y esa llave ya está en tus manos. Solo necesitas recordar quién eres en verdad. Un alma antigua, portadora de la conciencia divina, capaz de sembrar en el campo invisible y ver florecer aquello que parecía imposible. Pregúntate, ¿qué es lo que hoy estás dispuesto a soltar para permitir que lo invisible fluya? ¿En qué área de tu vida necesitas confiar en lugar de controlar? Escribe tu experiencia en los comentarios, porque tu palabra puede inspirar a otros caminantes en este sendero. Si esta enseñanza resonó en tu ser, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este mensaje con quienes buscan despertar su conciencia. Juntos expandimos la luz de este conocimiento oculto. Y antes de irte, te invito a ver el video que aparece ahora en la pantalla. Allí descubrirás cómo aplicar este principio en la práctica y permitir que tu vida comience a transformarse hoy mismo.